Hermano Luis, eres bienvenido acá a mi restauración. Yo quiero que la iglesia le dé un aplauso a Dios por la vida de Luis. Amén. El padre de Luis es un milagro de Dios. ¿Cierto? Bien, hermanos, les recuerdo que estamos en nuestra serie Tiempos de Guerra. Y en las planificaciones que nosotros hicimos, hoy esa serie tenía que estar concluyendo. Pero yo quiero recordar un pacto que hicimos, un acto profético que hicimos cuando iniciamos la congregación, y es que toda estructura humana y toda planificación humana tiene que ceder ante la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta serie no la vamos a culminar hoy, la vamos a culminar la próxima semana, pero estamos en la misma serie. Yo decía, Dios mío, pero es que falta algo. Y el día viernes estábamos en este amor, porque empezamos con el tema posicionándonos en la tierra que nos pertenece. Después pasamos a hablar acerca del ejército que se posiciona en esa tierra. Y vamos a concluir con el saqueo y el botín. Pero el Espíritu Santo me decía, ¿y con qué armas pelea ese ejército? Y es por eso que en esta mañana yo precisamente quiero hablar acerca de las armas y los elementos que actúan en favor nuestro en medio de una batalla espiritual. Antes quiero que un valiente se ponga de pie y me lea 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Vamos a tomar eso como base, como punto de partida. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Ayúdenme con la Biblia. Todavía no está claro. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son humanas, no son naturales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Nosotros somos una milicia y toda milicia debe tener armas. Y como entendemos que la guerra que estamos librando o que la batalla que estamos librando no es una guerra humana, no es una guerra terrenal, no es una guerra natural. Acuérdense que nuestra guerra, hermano, no es con las personas que se levantan contra nosotros, no es contra aquel que se para tratar de dañarte, es contra aquellas fuerzas que operan para manipular a aquellas personas a perjudicarte. No es contra nuestros hijos que de momento están presentando problemas o que están teniendo actitudes inadecuadas en su conducta. No es contra tu hijo, es contra fuerzas espirituales que están manipulándolo y que lo están perjudicando y lo están dañando. Tu guerra no es contra el hombre, tu guerra es para liberar al hombre. Esa es la guerra que tú estás librando. En pocas palabras, es una guerra espiritual. Es una guerra que se está librando contra fuerzas espirituales. Y como es contra fuerzas espirituales, nuestras armas no pueden ser naturales. Con todo respeto, no estoy en contra de las cosas que voy a mencionar, pero nosotros no vamos a lograr soluciones con simples terapias humanas o visitas al psicólogo. Nosotros no vamos a lograr una victoria, hermanos, leyendo un buen libro. Nuestras victorias las vamos a conquistar cuando empecemos a utilizar las armas que están para nuestra disposición, cuando empecemos a tomar en cuenta los elementos que funcionan a nuestro favor en medio de una batalla. Allí es donde empezamos a obtener las grandes victorias. Amén. Ahora vamos a nombrar el primer elemento. Es una persona, pero es clave en medio de esta guerra. Y les estoy hablando acerca del Espíritu Santo. Les decía que la guerra no es terrenal, la guerra no es humana, no es natural. La guerra no es contra seres humanos, es contra seres espirituales. Es contra planificaciones espirituales.
Usted dirá, en estos días que, bueno, se escucharon acerca de algunos casos de violencia, se escucharon algunos casos aún de muerte. Usted dirá, bueno, pero y eso es el tema siempre, decimos siempre, es que la violencia, es que los delincuentes, es que los homosexuales, es que la prostitución. Hermanos, detrás de esas personas hay fortalezas espirituales que están operando para que ellos actúen como están actuando. Les recuerdo, nuestra guerra no es con los delincuentes, nuestra guerra no es contra los homosexuales, tampoco contra las prostitutas o lesbianas. Nuestra guerra es contra los demonios que los están manipulando. Nuestra guerra no es para destruir a las personas, nuestra guerra es para liberarlos a ellos de las ataduras que los están envolviendo. Y es que el Espíritu Santo, la Biblia dice que nos guía a toda verdad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, Señor. En la guerra espiritual no valen patrones humanos, no valen oraciones preparadas. En la guerra espiritual es imprescindible la dirección del Espíritu Santo. Y hay momentos en que el Espíritu Santo te va a mandar a hacer cosas que están muy fuera de lo común. Hay momentos en que el Espíritu Santo te va a guiar a hacer cosas que humanamente no tienen sentido. Y es allí donde tú tienes que acordarte que la guerra no es humana, que la guerra no es natural, que la guerra es espiritual. Y si tuviera sentido, humanamente hablando, entonces, hermanos, no habría ninguna razón de hacerlo. Es por eso, hermanos, que necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos que en esta batalla y que en esta guerra nuestros sentidos espirituales se abran para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque a veces estamos dando golpes al aire. A veces, hermano, estoy cansado de ver gente y desde que se paran hasta que se acuestan, y te reprendo demonio de esto, y te reprendo demonio de otro, y las cosas siguen iguales. La misma situación, el mismo problema, la misma crisis, el mismo caos. Y es que Dios no nos está mandando a ser patrones, Dios nos está mandando a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tengo que hacer en esta guerra lo que el Espíritu Santo me está mandando a hacer. Tengo que moverme por el Espíritu Santo. Es mejor que nadie conoce lo espiritual. Es mejor que nadie conoce el mundo espiritual. Y sabe en qué momento los golpes que tú puedes dar tienen que ser certeros. Él tiene que ser el que maneje mis puntos espirituales para colocarlos efectivamente. Él tiene que ser, hermano, el que dirija cada oración que yo vaya a hacer. ¿De qué manera la voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en medio de la oración? Es por eso que a veces usted ve que nosotros hacemos cosas que parecen cosas de loco. Y a veces estamos orando. Y a veces estamos orando, bueno, vamos a orar por pata, pero como no tenemos el manto de pata, bueno, vamos a levantar una mesa y simbólicamente esto representa un pata. Parece de loco, pero eso el Espíritu Santo lo dirige a hacerlo. Cosas como esa, el Espíritu Santo siempre nos va a mover a hacerlo. Y una cosa que es necesaria es la activación de los dones del Espíritu Santo en el mundo. Sin el mover o el fluir de los dones del Espíritu Santo, nuestros golpes van a ser golpes débiles. Se necesita que en esta guerra, hermano, usted comience a preocuparse, a pedirle a Dios que haya un fluir de los dones. En cada creyente tiene que estar operando cuando menos uno de los dones del Espíritu Santo. Y si operan los 9, mucho mejor todavía. Lo que te quiero decir con esto, hermano, es que los dones que fluyen de ti, del Espíritu Santo en ti, eso tiene que tener fluidez, eso tiene que tener movilidad, hermano. Se necesita que los dones de ciencia se activen, que se active el don de profecía, que se active el don de lengua, que se active el don de lengua, que se active el don de
preparadas, con oraciones planificadas, usted no va a destruir nada. Yo creo que usted se dice usted mismo, yo necesito activar los dones en mí. Tienen que activarlas. Porque le repito, la guerra no es humana, la guerra no es natural. Y hay momentos en que el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, bueno, tienes que ponerte a orar. Y ahora tienes que ponerte a hacer esto. El momento te va a decir, bueno, ponte a dar vueltas por alrededor de la casa. Y yo digo, pero ¿qué yo ando dando vueltas alrededor de la casa? Hijo, no preguntes, obedece a la voz del Espíritu Santo que te está mandando a hacerla. Entonces, el primer elemento a nuestro favor es el Espíritu Santo. Segundo elemento a nuestro favor es la palabra. Y es que la palabra, en el mundo espiritual, establece la legalidad de todas las cosas. La palabra establece la legalidad de tu salud, de tu prosperidad, de la paz en tu casa. Cuando tú ores, aprende a orar palabra. Aprende a orar lo que está escrito en la Biblia. Yo quiero que ustedes dejen de estar, hermano, cuando ores, poniéndose las manos en la cabeza. Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando ores, ora en la palabra. Si estás enfermo, hermano, la Biblia dice en Isaías 53 que por la llaga de Cristo tú has sido sanado. Y escucha lo que te voy a decir. Y si en tu cuerpo hay enfermedad, yo quiero que tú le hables a la enfermedad y le digas, tú estás ilegal. Mira, tú estás ilegal. Porque estás establecido en la legalidad del mundo espiritual. Que por la llaga de Cristo hay enfermedad. Es que si el enemigo te está perturbando, si el enemigo está perturbando a tus hijos, si el enemigo te está haciendo ver que tus hijos van de mal en peor, hay un decreto que está establecido en el mundo espiritual y es que tus hijos son herencia de Jehová y si ellos están actuando inadecuadamente es hora de que tú le hables a los demonios que lo están perturbando y le digas, ustedes están operando ilegalmente a mis hijos porque mis hijos son herencia de Jehová. En realidad está establecido. No recuerdo si es primera, segunda, tercera, yo me ahí, donde Juan le dice a los gallos, yo deseo hablar Juan 3. ¿Cómo es? Tercera de Juan. Yo deseo, hablando, habla Dios, habla el corazón de Dios a través de Juan. Yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma y que tengas. Eso quiere decir, hermano, que en el mundo espiritual está establecido que tú tienes que tener salud. Que cuando habla de que prospera tu alma, está hablando acerca de la parte emocional. Emocionalmente tú tienes que tener salud. Emocionalmente tú tienes que prosperar. Económicamente tienes que prosperar. Materialmente tienes que prosperar. Familiarmente tienes que prosperar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque eso está establecido en la legalidad del mundo espiritual. Y si estas cosas no están pasando, es tiempo de que tú comiences a reclamar la legalidad de lo que te pertenece en el mundo espiritual. ¿Sabes por qué, hermano? El enemigo siempre va a tratar de mantenernos a nosotros en una oración repetitiva y religiosa. Y yo no digo que usted lo tenga que reprender, pero a veces hay gente que ni sabe lo que está reprendiendo. A veces hay gente que todo lo que está
reprendo al diablo, reprendo esto, reprendo lo otro. Y no sabes, hermano, están dando golpes al aire. Y los golpes al aire no hacen efecto. Es tiempo de orar en la palabra. ¿Qué cosas están pasando en tu vida que no estén alineados a la palabra? Comienza a orar y comienza a declarar: el escrito está en tu vida, en tu salud, en tu trabajo, en tu ministerio, en tus hijos y en todo lo que te rodea, para que tú veas cómo las cosas comienzan a cambiar. Otra cosa, hermano, son las declaraciones. La Biblia dice que todo lo que yo declaro, todo lo que confieso por mi boca, eso es. Cuando yo hago una declaración, yo estoy haciendo en el mundo espiritual un decreto. Yo estoy decretando en el mundo espiritual. Y lo que yo decreto en el mundo espiritual, recuerdo las palabras que están escritas en Mateo: todo lo que ato en la tierra y lo que desato en la tierra, y tú atas y desatas con tus palabras. Tú atas y desatas las cosas que tú confiesas. Yo sé que hay momentos, hermano, en que las cosas no están caminando bien. Porque si todo caminara a la perfección, no hubiese ninguna guerra. Y si estamos en guerra es porque hay cosas que no están bien alineadas. Pero diga, pero yo las puedo alinear. Diga, yo las puedo alinear. Usted está esperando que Dios venga y le alinee todas las cosas a usted. Usted está mal, está equivocado. Para eso Dios te dio armas. Para eso Dios, Jesucristo, envió al Espíritu Santo. Para eso Dios dio la palabra escrita. Para eso Dios estableció un poder cada vez que tú abres tu boca y estableces una confesión. De manera, hermano, que si las cosas no están caminando bien, empieza a confesar que las cosas se comienzan a alinear. Si las cosas no están caminando bien en tu hogar, si tu hogar, hermano, es un caos, producto de las peleas, producto de los conflictos, entonces tú tienes que comenzar a confesar de que en tu hogar hay un cambio, de que en tu hogar, hermano, hay una transformación, de que en tu hogar, hermano, las cosas están cambiando. Y es que sabes una cosa. Aleluya. En el antiguo pacto, cuando Dios hablaba, los ángeles ejecutaban lo que Dios hablaba. En el nuevo pacto, nosotros que estamos esperando que un ángel venga y se nos pare y nos hable en el oído, en el nuevo pacto, Dios a través del Espíritu Santo, diga, se metió dentro de mí, diga, se metió aquí adentro. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Es decir, que cuando tú hablas, Dios habla. Cuando tú hablas, escucha esto, cuando tú hablas, los ángeles ejecutan la palabra que tú hablas. Por eso te digo en esta mañana, comienza a dar órdenes, comienza a hablarle a las cosas, comienza a hablarle al problema, comienza a ordenarle a la crisis, porque cuando tú lo ordenas, los ángeles comienzan a ejecutar la palabra que sale de tu boca. Cuando tú hablas a la enfermedad, los ángeles y todavía hay más. ¿Sabe qué? Otra arma es poderosa. La adoración. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Se lo voy a dejar de tarea para que lo estudie en su casa.
hubo una situación en la cual 3 reyes se unieron para destruir al pueblo judío. Y ellos en medio de la angustia, ellos en medio de la desesperación, ellos se veían destruidos, ellos se veían consumidos por el enemigo, ellos se veían ya prácticamente aniquilados por el ejército enemigo. Pero Dios dio una palabra. Y voy a hacer un paréntesis. Estamos hablando de la adoración, pero voy a hacer un paréntesis. A un profeta. Y ese profeta, por medio del profeta, Dios dio una dirección. Y para aquellos que no creen en los profetas, Dios estableció profetas en la iglesia para que la iglesia camine bajo una dirección. Y la dirección que dio es que salieran al campo de batalla, pero no con espadas, no con flechas, no con lanzas, sino con instrumentos de alabanza. Vestidos no de prendas militares, sino vestidos de ropas sacerdotales. Y ellos iban a adorar, y Dios iba a hacer poder. El asunto es que Josafat dice: cree a sus profetas y serás prosperado. Esa es una expresión que después de escuchar la palabra, Josafat expresó. Y es una expresión, es una palabra, hermano, que nosotros tenemos que tener presente. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente? Que cuando ellos reciben una palabra, comienzan a cuestionarla. Cuando ellos reciben una palabra, ellos comienzan a cuestionar la vida del profeta. Cuando Dios le da una palabra, ellos en vez de decir, bueno, pero es que si la palabra no me la da aquel profeta que tiene más prestigio, yo no la voy a recibir. La Biblia dice: cree a sus profetas y será prosperado. Cuando alguien se levanta a declarar una palabra sobre tu vida, hermano, no veas quién te la está declarando, no veas quién te la está diciendo. Simple y sencillamente crea la palabra de ese profeta, porque por medio de esa palabra Dios te va a prosperar en todo lo que tú emprendas. Ese es un paréntesis que estaba haciendo. Estamos en la adoración. Salieron a la guerra. Es que, vea lo que le decía al principio. Las cosas espirituales parecen locuras. Usted se imagina un ejército peleando contra otro ejército, y en vez de llevar fusiles, cañones y esas cosas, lleven 4 maracas, tambores. ¿Qué usted va a decir cuando usted vea eso? Humanamente, ¿qué usted va a decir? Que están locos. ¡Están locos! Porque le digo esto, hermano, lo espiritual para el ojo humano es cosa de loco. Así que si tú quieres ganar y obtener grandes victorias, tú tienes que acostumbrarte a que la gente te va a decir que eres loco. Porque Dios te va a mandar a hacer cosas de loco. Pero ellos con sus cosas que para el mundo eran cosas de loco, ellos salieron y ellos comenzaron a adorar. A ellos se les olvidó que había un gran ejército que los quería acabar. Ellos empezaron a adorar. Y cuando yo hablo de adorar, hermano, yo no hablo nada más de cantar. Yo hablo de ellos se entregaron a Dios. Ellos confiaron en Dios. En esa adoración hubo una entrega. En esa adoración, hermano, hubo una entrega total. Ellos se entregan a Dios en la adoración. ¿Y saben lo que pasó? Que Dios confundió a los enemigos, y los enemigos que venían a acabar con ellos empezaron a matarse entre ellos. Porque ¿sabes qué hace la adoración? La adoración confunde la mente de los demonios. La adoración confunde la mente de Satanás. La adoración confunde al ejército enemigo. Si el enemigo se ha levantado contra ti, si se ha levantado una planificación, comienza a adorar a Dios. Adora a Dios y tú vas a ver que la mente de los demonios se confunde, que los planes de las tinieblas se trastornan. ¿Cómo decía Santiago? ¿Estar uno triste
¿Qué hace? Alabe. Cante alabanza a Dios. Alabe. Ahora, yo quiero que tú entiendas una cosa. Dios no te diseñó para que tú estuvieras triste. Cuando hay tristeza, aunque parezca mentira, cuando hay tristeza, es porque algo negativo se está moviendo en el mundo espiritual. A veces hay tristeza que las entendemos. Perdí un familiar, eso me duele. Me dieron una mala noticia, eso me duele. Me tengo que alejar de mi casa, de mi familia por un tiempo, eso me duele, eso me entristece. Pero usted no se ha dado cuenta, o a usted no le ha pasado, que sin recibir malas noticias, sin haber perdido a nadie, estando todas las cosas normales, a ti te embarga una tristeza y una depresión. ¿A quién le ha pasado? Sincero ese momentito. A mí me pasó muchas veces. Y no vayan a pensar a la mujer, no, es porque estoy entrando en la menopausia. Esto le pasa a los hombres también. Y esto pasa a veces sin motivo alguno. ¿Por qué vino esta depresión a mi vida? ¿Por qué vino esta tristeza a mi vida? ¿Sabe por qué vino? Porque hay fuerzas contrarias que te quieren deprimir. Porque cuando tú estás deprimido, tú no accionas. Cuando tú estás deprimido, te bloqueas. Cuando tú estás deprimido, tomas malas decisiones. Y es por eso que el enemigo levanta fuerzas satánicas para tratar de deprimirte a ti, para confundir tu mente. Por eso cuando tú estés triste, como dice Santiago, canta alabanza. Y cuando tú empiezas en medio de la tristeza a orar, y esa tristeza tú la cambias por adoración, esa tristeza, la Biblia dice, has cambiado mi lamento en baile. Entonces, ¿saben lo que pasa? Que los demonios que fueron enviados para entristecerte, se comienzan a confundir, los planes del enemigo se comienzan a destruir y tú te vas a dar cuenta que Dios te entrega una gran victoria. ¿Ven? Por eso que nosotros no podemos permitir, hermano, que el enemigo nos esté deprimiendo. Aleluya. Que el enemigo nos esté entristeciendo. Y cuando nos sintamos tristes, empecemos a adorar. Pero adoremos. Cuando adoremos, seamos sabios para escoger las canciones con las que vamos a adorar. Porque no toda la melodía suave trae un mensaje de adoración. Yo le digo por qué. Claro, gracias a Dios por los tiempos que estamos viviendo. Pero yo me cansé de ver canciones que lejos de ministrar, que lejos de generar un ambiente y un clima de alabanza, generaban un despecho terrible. Ustedes imaginan cantando, Señor, líbrame, que ya no puedo, que ya no aguanto. Cosas así se cantaban, hermano. Y todavía hay quienes lo hacen. Y uno tiene que entender, cuando el libro de los Salmos dice, canta con inteligencia, es porque nosotros tenemos que estar pendientes de lo que estamos cantando, porque cuando la letra viene con exaltación a Dios, cuando una canción viene con adoración y engrandece el nombre de Dios, eso es una adoración genuina, eso es una alabanza genuina, y allí se mueve Dios también. Amén. Entonces la adoración confunde la mente de los demonios, la adoración confunde los planes del enemigo. La adoración hace que el enemigo se confunda, que los planes de él se trastornen por completo. Eso hace la adoración. Entonces, la adoración, hermano, es un arma poderosa en la guerra espiritual. Ahora, otra arma poderosísima es la oración en el Espíritu. ¿Sabes cómo es la oración en el Espíritu? Es cuando el Espíritu Santo y mi espíritu se conectan en una oración, en una oración. Cuando el espíritu mío se conecta al Espíritu de Dios para una oración, esa oración destruye fortaleza. Por lo general, hermano,
usted lo que va a escuchar cuando esté orando de esa manera son gemidos que usted no le va a encontrar significado. Usted va a empezar a hablar en otras lenguas que usted no va a entender muchas veces. Y cuando eso esté pasando es porque el Espíritu de Dios se ha unido a tu espíritu para gemir, para interceder, para que cadenas se rompan, para que fortalezas caigan a tierra, para que las fuerzas de las tinieblas retrocedan. Eso sucede cuando oras en el Espíritu. Es por eso que Dios nos manda en este tiempo a orar en el Espíritu, a orar conectados al Espíritu de Dios. Así te está mandando a orar Dios en este tiempo. Está cansado de pedir y rogar, no pasa nada. Empieza a orar en el Espíritu para que se rompan las barreras y para aquello que no está pulsando tu bendición también tenga que ceder. Gloria a Dios. Esas son armas que nosotros tenemos que usar. Cuando yo empecé a experimentar esto, de hablar en otras lenguas, algo que me pasaba con frecuencia, y me sigue pasando, es que cuando voy a hablar, empieza el Espíritu Santo y empiezo a hablar en otras lenguas. Y yo digo, porque yo no entiendo lo que estoy hablando. Pero dentro de mí el Espíritu Santo me impulsaba a que lo siguiera haciendo. Y yo decía, ¿para qué yo quiero entender lo que estoy hablando? Y seguía. Y es allí cuando Dios comenzó a hacerme ver que el Espíritu de Dios se estaba conectando conmigo para orar, para interceder por otras personas también. Es por eso que Dios nos manda en este tiempo, hermanos, en este tiempo donde hay tanta presión satánica, en este tiempo donde hay tanta presión demoníaca, que aún en nuestra familia trata de infiltrarse, a que la iglesia tiene que orar en el Espíritu. Sí, tengo que orar en el Espíritu. Les repito lo que decía ahorita, las oraciones planificadas y estructuradas poco efecto van a hacer en el mundo espiritual. La oración que rompe barreras, que rompe cadenas, que rompe ataduras, es la oración en el Espíritu. ¿Ven? Otra arma de guerra, que aquí quiero que presten atención. Cuando Oli decía que a veces hacemos las cosas sobrenaturales, las convertimos en naturales. Dios, hermano, en la batalla espiritual es la ofrenda. La ofrenda es un arma de guerra. Vean lo que dice Juan 3:16. ¿Cómo dice? De tal manera, ¿qué hizo Dios? Para que todo aquel que crea no se pierda, no se... Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde quedó derrotado Satanás? En la cruz del Calvario. ¿Por qué quedó derrotado en la cruz del Calvario? Porque en la cruz del Calvario Dios el Padre ofrendó a su Hijo para que el dominio que Satanás tenía sobre la humanidad le fuese quitado. Con una ofrenda Dios derrotó a Satanás. Y cuando nosotros hablamos de ofrenda, tenemos que establecer una separación de lo que es ofrenda a lo que es limosna. Cuando nosotros damos, en el momento de ofrendar, damos una ofrenda sin ningún tipo de propósito, estamos dando una limosna. Pero cuando usted, hermano, ofrenda y ofrenda con un propósito definido, entonces esa ofrenda se está convirtiendo en un arma de guerra. Y no es que Dios cobre por milagros. No es que Dios te esté pidiendo o te esté cobrando para Dios hacer algo a favor tuyo, no. No se trata de eso. Se trata que desde los tiempos antiguos, cuando los reyes iban a la guerra, los reyes que eran temerosos de Dios, ¿qué era lo primero que ellos hacían? Establecían un altar y en ese altar presentaban un sacrificio.
y ese sacrificio era agradable a Dios y Dios les daba la victoria. Te quiero decir en esta mañana, hermano, que cuando tú propones